Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística Demográfica de la Universidad Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Eh, Bienvenidos al curso en su sesión número 10, creo. Veamos el programa del curso como siempre lo hacemos para ubicarnos en las fechas y en las actividades. Eh, no, estamos en la sesión número 9. Me equivoqué. Vamos a dar inicio al tema de mortalidad. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy y el próximo sábado. El tema de mortalidad y después de eso procedemos a realizar el parcial número 2. Bien, entonces el tema es el tema de mortalidad. Un tema muy interesante. Quizás es el tema más interesante, eh, digamos, de todo el curso, debido a que todos en algún momento vamos a morir. Tarde o temprano todos, es algo inevitable. El caso de la nupcialidad, por ejemplo, quizás no todos lleguemos a tener hijos, pero en el caso de la mortalidad es algo completamente inevitable en la vida de un ser humano. Esa es la primera razón por la cual el tema es muy interesante. Lo segundo es que todos los que estamos en el área de la salud, todos los que estamos en alguna disciplina que tenga que ver con el área de la salud, y la meta nuestra va a ser atrasar este evento en la vida de las personas. Uno está en el área de la salud, eh, de alguna u otra forma estamos retrasando ese evento, retrasando la mortalidad. Muy bien. Entonces, abramos por favor la lectura, abramos la lectura de mortalidad, está ahí en el tema número 5, y vamos a irla discutiendo. Bien, este es el tema de mortalidad. Eh, Muy bien. Entonces, dice la lectura que la mortalidad se refiere a las muertes. Ese es, Esa es la definición de la mortalidad, las muertes, las defunciones, las muertes sucedidas dentro de una población. Es la definición de la mortalidad. Muertes sucedidas dentro de una población. Si bien todos estamos destinados a morir algún día, la probabilidad de morir durante un periodo determinado de tiempo se relaciona con muchos factores. Eso es un poco lo que vamos a estudiar. Vea, las muertes, y depende de muchos factores, la edad, naturalmente, el sexo, naturalmente, dice acá la raza. Bueno, el libro es un libro norteamericano, y el tema de la etnia, de la raza, pues un tema muy importante en los Estados Unidos, la etnia. Por ejemplo, el afroamericano en Estados Unidos muere más por este, enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Dice la ocupación, y dice y la clase social. Entonces, hay muchos factores que involucran el tema de la muerte. Entonces, ese tema, el tema de la muerte, que es cuáles son los factores que retrasan la muerte o que adelantan la muerte, es un tema que hay que estudiar. Entonces dice que la incidencia de muerte puede revelar muchos detalles acerca del nivel de vida
y la atención médica dentro de una población. Es muy importante el tema de la muerte porque también está asociado al nivel de vida de una persona, su alimentación, eh, su salud, su educación, una serie de cosas. La muerte no es un evento completamente aislado de la vida de una persona, tiene que ver con su estilo de vida, tiene que ver con cómo lleva su vida, su atención médica, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, todos esos temas es interesante estudiarlos. Uno como experto en salud tiene tiene que por lo menos interesarse con esos temas. Muy bien, entonces, el primer indicador que vamos a ver, el primer indicador que vamos a ver se llama la tasa de mortalidad. También se le llama tasa bruta de mortalidad, que es el número de muertes por cada 1.000 habitantes durante un año determinado. El cálculo es bastante sencillo. Usted lo único que necesita es el número de muertes, el número de defunciones entre la población total y eso lo multiplica por 1.000. Generalmente se multiplica por 1.000. Aquí tenemos un ejemplo. Se divide el número de muertes entre la población total, se multiplica por 1.000 y nos da 6.6. La lectura nos dice a principios de la década de 1990, la tasa de mortalidad en Turquía era de 6.6 por cada 1.000 habitantes. Van a ver que eso pues va variando, entre países va variando. En países africanos, por ejemplo, las tasas de mortalidad son un poco más altas. Entonces, eh, uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿por qué en los países africanos, por qué en los países africanos la mortalidad es más alta? Entonces, ahí es donde uno tiene que estudiar todos los factores asociados a la mortalidad. ¿Qué hay en África que no hay en el resto del mundo, por ejemplo? Entonces, ahí es donde empieza a ser interesante el tema de la mortalidad. Dice la lectura, las tasas brutas de mortalidad se ven afectadas por muchas características de la población, especialmente la estructura por edad. Por lo tanto, comparar las tasas de mortalidad de distintos países es prudente ajustar, ajustar las diferencias en composición por edad antes de llegar a una conclusión. Entonces, miren ustedes que los países tienen distintas estructuras poblacionales. Los países tienen distintas estructuras poblacionales. Entonces, vamos a mostrarles la estructura poblacional de Costa Rica. A ver si encontramos la pirámide. Población Costa Rica 2023. Debe ser la última. A ver si encontramos alguna pirámide poblacional. Aquí está. Esta es la estructura poblacional de Costa Rica. A ver aquí. Vean que tiene forma de una botella. Estructura poblacional de Costa Rica. Miren ustedes que la estructura poblacional de Costa Rica tiene esta forma. Eh, Niños, vean que la parte más baja de la estructura poblacional son la población joven, los niños. Vea que hay pocos niños y cada vez hay menos, vea, cada vez hay menos, cada vez hay menos, cada vez hay menos, cada vez hay menos. De esto ya hemos hablado anteriormente y esto ya hicimos una práctica y un examen incluso de pirámides poblacionales. Vean que tiene como una pancita, digamos.
la estructura poblacional de Costa Rica tiene una pancita, por ejemplo, en las edades de 25, por ejemplo, a 45. Ahí está, digamos, la pancita. Y vean qué población adulta, bueno, ahí va, en la parte más delgada, digamos, de la estructura poblacional. Entonces vean ustedes que eh, es un país que se va envejeciendo, crecimiento poblacional lento. Bien, quédense con la figura de la eh, estructura poblacional de Costa Rica. Y ahora vamos a ver la de Finlandia, que es un país que conozco muy bien. F, Finlandia. Vean, la estructura poblacional de Finlandia, vean cómo es. Mire usted, esta es la estructura poblacional de Finlandia. Vea que a diferencia de Costa Rica, la estructura poblacional de Finlandia más bien tiene la pancita acá, en los grupos mayores, de 60 en adelante, de 60 a 85, imagínense. Aquí es un poquito menos y niños prácticamente no hay, cada vez hay menos. Entonces vean ustedes que Finlandia es un país realmente envejecido, muy, muy, muy envejecido. Y Costa Rica va para ese rumbo. Entonces Finlandia es un país muy, muy envejecido, a diferencia de Costa Rica, que todavía es un país con población joven, digamos. Entonces, ¿por qué les menciono esto de la estructura poblacional? Volvamos a la lectura. Porque uno tiene que hacer ajustes en la composición de población antes de llegar a alguna conclusión. Aquí nos ponen un ejemplo. Aquí nos ponen un ejemplo. Dice acá, en el 2002, la tasa bruta de mortalidad de Suecia era más alta que la de Panamá. Bueno, están comparando Suecia y están comparando con Panamá. Dice, pese al hecho de que la esperanza de vida en Suecia era de 80 años, en comparación con 74 en Panamá. La tasa sueca más elevada se debe a las diferencias en la composición por edad entre los dos países. Suecia es vieja, entre comillas, es decir, es un país muy envejecido, según se refleja en el hecho de que el 18% de su población pertenece al grupo de 65 y más, mientras que Panamá es un país joven, solamente el 6% de la población pues era anciana. Por lo tanto, Suecia tiene una proporción más elevada de muertes que Panamá. Entonces, es un poco injusto, es un poco injusto hacer comparaciones así entre países sin hacer un ajuste. Esto lo vamos a ver en la práctica, esto lo vamos a hacer en la práctica que es de hoy en 8, vamos a hacer ese tipo de ajustes. Dice tasa de mortalidad por edad específica. También es muy posible calcular las tasas de mortalidad para grupos de edades. Entonces van a ver ustedes que naturalmente la edad es un factor que altera la mortalidad. Entonces, se calcula la tasa de mortalidad por edad específica de la siguiente forma. Las muertes en un grupo de edad entre la población de un grupo de edad. Y eso se multiplica por una constante. Ven aquí que las muertes de personas de 40 a 44
entre la población de 40 a 44 por 1000. Entonces van a ver ustedes que es posible hacer cálculos también por edad y también por causas específicas. Y tenemos acá, dice, muertes por cáncer entre la población total, y esto nos da una tasa, cáncer entre la población total, y calcula esta tasa. Y tenemos también eh, la proporción de muertes por causas específicas. Dice el número de muertes por cáncer dividido ya no entre la población, sino que entre el total de muertes. Al calcularlo entre el total de muertes, tenemos una proporción. 23.4% de las muertes se debe al cáncer. Aquí tenemos un gráfico interesante de cómo se visualiza la mortalidad, por ejemplo, digamos, por edad de sexo. Esto es un poco más pequeño para que lo vean. Ven, la mortalidad en general tiene forma de U, de esta forma. ¿Cómo es eso, profesor, de forma de U? Así, U. ¿Qué significa eso? Bueno, que al principio, en el momento de nacer, la mortalidad, digamos que es alta, ¿verdad? Aquí. Después del primer año de vida, la mortalidad baja, bueno, acá, y se queda prácticamente baja hasta, digamos, y empieza a crecer por ahí de los 60, 55, 60 años. Ahí empieza a crecer, crecer, crecer y crecer y crecer. Entonces, eh, ustedes están en estos momentos, ustedes tienen aproximadamente 20, 25 años, ustedes en estos momentos están en la mortalidad más baja. Yo estoy como por aquí, empiezo a crecer la mortalidad. Y también hacen la diferencia entre hombres y mujeres, porque en general, digamos, la mortalidad de los hombres es mayor que la de las mujeres. Entonces, este gráfico es bastante interesante porque nos ilustra lo que es la mortalidad por edad y también la mortalidad por sexo. Bien, continuamos y vamos viendo otros temas para la práctica de hoy en 8. Bien, hay otros temas muy interesantes, ustedes lo van a ver en la lectura. Hay otras tasas de mortalidad que son muy interesantes y es la tasa de mortalidad infantil. Eh, la tasa de mortalidad infantil se calcula de la siguiente forma. Dice las muertes de menores de un año entre los nacidos vivos, los nacimientos, y eso lo multiplica por 1000. Entonces, vean ustedes qué interesante el cálculo. Aquí se toman las muertes de menores de un año y se divide entre los nacimientos y se calcula una tasa de mortalidad infantil. Esa tasa de mortalidad infantil es un buen índice de las condiciones de salud de una población. Van a ver ustedes que la mortalidad infantil, siempre que uno quiere ver el estado de la población de un país, entonces uno ve la tasa de mortalidad infantil. Tenemos también la razón de mortalidad materna, y que es el número de muertes maternas entre los nacimientos y lo multiplica por 100.000. ¿Por qué por 100.000? Bueno, porque generalmente el numerador es muy pequeño, muy pequeño. Entonces necesitamos una constante un poquito más alta.
Entonces, qué es la muerte materna? Bueno, las muertes relacionadas al embarazo o al parto. Entonces van a ver ustedes que esto también es un buen indicador eh, del estado de salud de un país asociado a la madre. Las muertes maternas son las muertes asociadas al embarazo o al parto. Por ejemplo, si una mujer embarazada muere atropellada, eso no es mortalidad materna, eso es un accidente de tránsito. La mortalidad materna está asociada directamente al parto o al embarazo. Y finalmente, pues está el tema de la esperanza de vida, que es una estimación del número promedio de años de vida que una persona podría esperar vivir. Dice si las tasas de mortalidad por edades específicas permanecen durante el resto de su vida. Entonces, es un número hipotético. La esperanza de vida es, el momento de nacer, por ejemplo, es cuántos años en promedio va a vivir una persona. Entonces, ese cálculo de esperanza de vida es muy interesante porque se calcula a partir de algo llamado la tabla de mortalidad. Entonces, la tabla de mortalidad es una tabla que se usa para calcular, digamos, y la esperanza de vida en cualquier momento. Entonces, eh, vean esta tabla de mortalidad abreviada para Malasia. Dice edad, menos de un año, de 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15. Aquí lo abrevian y salta a 65, 70, 70, 75, 75, 80 y 80 y más. Y vean ustedes que se calcula la proporción de muertes, eh, el número en vida al comienzo del periodo de edad. Dice el número que moriría durante el periodo de edad de personas vivas y un cálculo de años de vida que le quedan. En el momento del nacimiento, menos de un año, en Malasia quedan 70 años. Esta es la esperanza de vida al momento del nacimiento. Y también se puede calcular esa esperanza de vida en cualquier tracto de edad. Vean que aquí, por ejemplo, en 65 a 70, una persona de 65 a 70 años, ¿qué es lo que le quedan? 13 años de vida. Entonces, esta tabla de vida, esta tabla de mortalidad es una de las herramientas más útiles para el uso de la mortalidad, para el análisis de la mortalidad. Muy bien, el próximo, el próximo sábado vamos a hacer una práctica. Vean, les muestro la práctica para que el próximo sábado eh, vayamos un poco más rápido. Entonces, hay una herramienta de mortalidad. Vamos a abrirla. Vamos a analizar las defunciones cardiovasculares. Vamos a estudiar las defunciones cardiovasculares. En Costa Rica, la gente de lo que más muere es por enfermedades cardiovasculares. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta para el análisis de la mortalidad.
Vea que aquí tenemos una herramienta, pues vamos a hacerlo después un poquito más pequeño, que me permite a mí calcular la tasa bruta de mortalidad y la tasa estandarizada de mortalidad. Me permite calcular también la tasa de mortalidad por edad específica. Entonces, los únicos rubros que yo necesito es la población y las muertes. Nada más, la población y las muertes. Con eso se hace un ajuste. Recuerdan que yo les dije que siempre que usted va a trabajar entre países, por ejemplo, tiene que hacer ajustes para poder comparar la tasa. Ese ajuste se llama tasa estandarizada y se usa a partir de la población estándar de los Estados Unidos en 1970. Eso es un estándar, digamos. Entonces, lo que hace es que permite ajustar las tasas y poderlas hacer comparables con otros países. Yo en 8, pues vamos a ver esta práctica. Permíteme. Y vean que aquí dice población. Vamos a ver qué dice la población. Ajá, una imagen. Ok. Vean que esta es la población de Costa Rica, según provincia, por grupo de edad, del año 2010 al 2014. Ujú. Tenemos la población de Costa Rica y tenemos la población de cada una de las provincias. 04, 514, 1524, 2534. Y, ujú. Entonces, estas poblaciones es lo que hay que poner acá, donde dice población, aquí. Y donde dice muerte, vamos a ver, me pareció haber visto algo que dice muertes. Vamos para atrás. Y dice defunciones cardiovasculares. Ujú. Me parece que esas son las defunciones cardiovasculares. Ajá. Sí, mire, mire. Ahí están las defunciones cardiovasculares para Costa Rica y para cada una de las provincias. De hoy en 8 vamos a hacer esta práctica. Vamos a estudiar las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué vamos a estudiar las defunciones cardiovasculares? Bueno, porque la razón número uno de muertes en Costa Rica, la razón número uno es las enfermedades cardiovasculares. La mayor cantidad de muertes en Costa Rica, la mayor cantidad es por enfermedades cardiovasculares. Por enfermedades cardiovasculares. Es el número uno. Entonces vamos a estudiar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Ahora, a mí me interesa lo siguiente, digamos. Esto es un caso muy interesante. Incluso puede ser el tema de tesis de alguno de ustedes. ¿En qué parte de Costa Rica, en qué provincia de Costa Rica están las tasas más altas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares? ¿En qué parte del país? En Alajuela, en San José, Punta Arenas. Entonces, vamos a estudiar eso
como parte de la práctica. Entonces, de hoy en 8 vamos a hacer esta práctica. Entonces, vuelvan a leer la lectura y pues vean un poquito la práctica para que vean cómo qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces nos vemos de hoy en 8 para hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica de hoy en 8. Vuelvan a hacer la lectura del tema de mortalidad y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego, entonces. Muy bien, entonces voy a subir este video. Voy a subir este video para que lo tengan como guía y para que de hoy en 8 pues podamos hacer esta lectura, esta práctica, y voy a proceder a corregir la práctica de natalidad. Muy bien, jóvenes, feliz fin de semana y cuídense, por favor, el clima no está muy bueno en estos días. Cuídense mucho. Sí, profe, gracias Igual. igual. Hasta luego. Hasta luego.